recomiendo, y estamos aquí en el Hotel Nandaria de Santa Fe, y en este caso compartiendo un desayuno junto con el concejal que tiene el Partido Justicialista, con Fede Fuolini. ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo andas, Maxi? Gracias por el programa. Gracias por la invitación. No, por favor, charlando de varios temas. Por ahí te quiero comentar algo que me pasaba. Hoy estamos grabando el programa día miércoles, ayer martes a la tarde. Venía una entrevista en uno de los canales nacionales con la representante o la presidenta del PRO, como es Patricia Bullrich, y hablaban sobre la situación que se vive en Formosa. Y yo veía a mis colegas y por ahí la tendencia, ¿no? Y hablaban de un régimen, de cuestiones que por ahí los que no somos de Formosa tal vez nos podemos horrorizar, o como pasa, no sé si te ha pasado, cadenas de WhatsApp que llegan, vayamos a la playa en solidaridad con el pueblo formoseño. Y uno no sabe, en definitiva, dicen el levantamiento del pueblo de Formosa, que están en las plazas, y uno no sabe si hay 100, 200, 300.000, 400.000 personas, cuánta gente hay y cuánto están a favor o en contra del gobierno. Pero vos como un analista político, como historiador, digo, ¿qué te produce o qué ruido te hace lo que pasa hoy en Formosa? Primero, soy muy respetuoso de la realidad de cada provincia, ¿no? A mí no me gustaría que vengan a opinar de lo que sucede tanto en mi provincia, alguien que es de otra provincia. Somos un país federal, entonces quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir de los hermanos formoseños. Te voy a dar dos datos de la realidad y después un dato más, podemos decir algo más subjetivo, una reflexión mía. La primera es que Formosa tiene los índices más bajos, los mejores índices en términos sanitarios que puede exhibir una provincia argentina. Tiene muy bajas muertes, muy bajas tasas de contagio. Es un gobierno que se ha tomado muy estricta la lógica de mantener a su población sana. Eso tiene sus consecuencias. Naturalmente hay gente que puede no gustarle las medidas de aislamiento. Todos hemos padecido durante mucho tiempo el encierro y demás. Pero bueno, un dato de la realidad es que Formosa tiene los mejores índices de la nación argentina. Y otro índice también de la realidad, o un dato objetivo, es que el gobernador, cada vez que se presenta a elecciones, arrasa con los votos. Por algo su pueblo lo ha elegido tantas veces. Te hablo de números que están por encima del 50% de los votos. Es un gobernador que tiene un alto índice de aprobación de su propio pueblo. Y habría que ir a preguntarle a los formoseños qué opinan de su gobernador y de lo que sucede allí. Yo creo que nos encontraríamos con una sorpresa. Y como te decía recién, una reflexión o algo que tiene que ver más con una cuestión subjetiva, es una opinión personal mía, lo que está intentando hacer algún sector de la oposición, no todos, es construir el escenario de una supuesta, una venezolización de la provincia de Formosa, instalando realidades que no existen, hablando de cárcel social y de una serie de conceptos que están apuntados a, como se dice en la jerga política, operaciones. Es una operación política muy pergeñada que tiene que ver con instalar pequeñas palabras o pequeños conceptos para construir un escenario social que ante la lejanía y ante la imposibilidad de poder estar personalmente en Venezuela, yo te puedo asegurar que si vos vas a caminar por Venezuela, mirá, fíjate cómo a uno mismo que está intentando reflexionar, bueno, de eso me refiero con una operación. Si uno va a Formosa y camina por las calles de Formosa, te vas a encontrar con una realidad totalmente distinta a lo que se va construyendo mediáticamente de alguna manera y el relato de este tipo de personajes de la oposición como la presidenta del PRO, digamos. ¿Con qué perspectivas vislumbrar lo que recién lo comenzábamos a tener acá la nota, vislumbrar lo que puede ser este año, digo? Con esperanza. Esperanzas. Sí, sí. ¿Y en la parte económica de un levantamiento de lo que fue? Hay una serie de índices que empiezan a mostrar la recuperación económica del país, el ordenamiento de las variables macroeconómicas, porque el problema que teníamos y que tenemos todavía y que se está resolviendo sobre la marcha es los desequilibrios macroeconómicos, un alto déficit fiscal, problema con los pagos de la deuda. Se están resolviendo las cuestiones estructurales y se empiezan a ver los primeros buenos índices en términos interanuales, cuando empiezan a aparecer esas comparaciones. No porque en términos interanuales producimos más cantidad de esto, más cantidad de aquello. Bueno, eso se empieza a ver en la construcción, en la producción automotriz, en la producción industrial,
hay una situación internacional que también es favorable para la Argentina. Estamos hablando de los precios internacionales de los commodities que están permitiendo que el país pueda tener divisas que son necesarias para poder invertirlas en desarrollo industrial y también para poder honrar nuestros compromisos. Resta que se pueda resolver la situación con el Fondo Monetario, esa deuda terrible que sacamos y que no pudimos ver en ningún lugar que se haya materializado de parte de la gestión anterior. Bueno, se tiene que resolver esa situación y es muy esperanzado por la campaña de vacunación, independientemente de los vericuetos que se puedan encontrar. Argentina está regularmente trayendo vacunas que está permitiendo que la gente pueda también empezar a tener otra perspectiva, que nuestros adultos mayores puedan tener una vida un poquito más normal y más parecida a lo que había en 2019 que lo que fue el 2020. Entonces, la verdad que estoy esperanzado, independientemente de las dificultades que estamos atravesando, que no son pocas. Argentina está saliendo de una crisis muy profunda en términos económicos, que se profundizó, valga la redundancia, con la pandemia, así que bueno, con buenas perspectivas para este año. Yo creo que hablábamos, Fede, hace un tiempo, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, creo que fue el año pasado, sobre el tema de la inflación. Sí. Y este año se están hablando o se manejan números de lo que va a ser de porcentajes de aumentos salariales, de paritarias, rondando el 30-35% más o menos, un poquito más, un poquito menos, según las conquistas de cada gremio. Todo eso, ¿no? Y esto te lo pregunto para que vos me analices, ¿no pica para que después la inflación, a ver, en abril, en mayo, los precios que hoy vemos en el supermercado sean otros totalmente distintos? Depende de la concepción ideológica que vos tengas. Para mí, en mi caso, la inflación que lo sostiene el ministro, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es un fenómeno que tiene varias causas. Es imposible entender a la inflación sobre la base de una sola causa, o que si uno tiene un paquete de medidas, una serie de políticas para atacar, por ejemplo, lo que puede ser un motivo, que es, como dicen los liberales, la impresión monetaria o la cantidad de circulante de billetes que haya. Si uno solo se dedica a atacar eso, que en algún caso siempre impacta, dependiendo de cada uno cómo lo piense, cuánto puede impactar la impresión de billetes. Si uno solo ataca una causa, no va a poder resolver el problema. El problema de la inflación es multicausal, corresponde a distintos motivos, algunos históricos, otros vinculados a la forma con la cual los argentinos atesoramos, que es moneda extranjera. Otro tiene que ver con esto que vos decías, cuando aumentan los salarios, por ahí algún vivillo que tiquetea un poquito de más para poder apropiarse de ese salario. Hay varias causas que hay que ir trabajándolas paso a paso. Lo primero es estabilizar las variables macroeconómicas, que es lo que está sucediendo, y luego ir a lo más fino, que es lo que en definitiva resuelve la situación. Naturalmente también el precio internacional de los alimentos tiene un impacto y se ve en la mesa de los argentinos, porque alguien que tiene la posibilidad de vender a determinada cantidad de dinero al exterior siempre le va a convenir más que vender al mercado interno, que eso es lo que también tenemos que trabajar, esa mentalidad, ¿no? A veces relegar un poquito de una ganancia extraordinaria. Uno entiende que el productor también tiene muchas vicisitudes, muchos costos que afrontar, pero siempre y cuando se piense un poco en el conjunto, creo que esta nación tiene muchísimo futuro. Muchísimo futuro. Tenemos todo, Maxi. Tenemos todo. Tenemos la posibilidad de producir barato alimentos, si es que nos decidimos hacerlo. Tenemos todas las materias primas por haber. La posibilidad de tener una industria pujante. Tenemos condiciones geográficas magníficas, nuestra hidrovía. Tenemos un montón de condiciones para poder ser una gran nación. Lo que tenemos que hacer es dejar de pelearnos y ponernos de acuerdo para hacerlo. Te llevo al ámbito de la ciudad y casi como que te meto ahí en Salta y 1 de mayo en el Consejo Municipal. Y digo, ahí, por favor, vamos a caminar afuera. Bueno, pero a ver, en base a lo que fue el discurso del intendente, sí, ¿qué perspectiva tenés para la ciudad para este año, digo? Bueno, va a ser el primer año donde vamos a poder juzgar las acciones de gobierno con un poco más de frialdad, en términos de que durante todo el 2020, entendiendo la situación que se vivió, uno comprende que los ejecutivos se les ha desvirtuado lo que querían hacer en términos de sus políticas públicas. A mí no me queda claro esto como una crítica, cuál es, siempre digo, el plan estratégico, qué ciudad se quiere, qué vamos a hacer con el puerto, cuáles son las grandes discusiones que tenemos que afrontar los santafesinos y las santafesinas. Yo noto que es una gestión que está
apagando incendios, como se dice, y viviendo del día a día. Yo creo que lo que debemos hacer desde la política, si no la gente va a creer cada vez menos, ya de hecho nos cree poco. Imagínate si nosotros no le ofrecemos una alternativa, digo, una gran ciudad, una propuesta, digo, un gran proyecto colectivo. Le hace falta a esta ciudad tener perspectiva histórica, pensar a 20, 30 años, cuáles van a ser las líneas con las cuales nosotros nos vamos a desarrollar y dejar de vivir un poco del día a día. Y bueno, y en eso, por ejemplo, Sí. y tomando el que me decías recién, en forma de broma, el tema de salir del consejo, ¿crees que falta a una visión más de ciudad para lo que son afuera de los bulevares? Digo, todo el cordón oeste, el norte de la ciudad, digo, más que nada eso, de mostrar, digo, a ver, está bien que se arreglen las calles del microcentro, que se embellezca el Parque del Sur, el Parque de Ará, digo, pero como que hay otra ciudad también. De las grandes deudas que tiene la política y de los grandes temas que tenemos que discutir y ponernos de acuerdo es eliminar esa fragmentación social que tiene nuestra ciudad, que se viene diciendo, yo lo escucho, y no se terminan tomando soluciones de fondo. Pero bueno, el intendente parecería tener la intención de hablarle a quienes están fuera de los bulevares. Esperemos que pueda cumplir con ello. Que independientemente del color político del cual sea, yo pertenezco a otro partido, yo soy oposición del intendente, si se cumple con su intencionalidad de poder resolver los problemas de los sectores populares, uno lo va a acompañar con mucho gusto. Así que esperemos que eso se pueda ver. No lo vimos durante su primer año de gestión, ponemos un paréntesis por la pandemia, veremos este año cómo se desenvuelve. Que uno ve que, y para salir de lo que es el macrocentro, y lo hablábamos con Juanjo Salem en su momento, en Avenida Galicia, tener un bulevar en Galicia, tal vez a la gente del norte, de Barrio Los Ángeles, del Abasto, por decir algunos barrios nomás, les va a quedar mucho más cerca y hasta se van a apropiar más de ese bulevar que tal vez el bulevar que tenemos acá a 10 cuadras. Totalmente, nosotros del bloque apoyamos la posibilidad, por ejemplo, de esa obra. Hemos votado el presupuesto favorablemente y es una de las obras que nosotros entendemos que se tienen que hacer, y es el mismo espíritu que vos decís, que quienes no tienen la posibilidad de vivir de estos 4 bulevares puedan gozar de los beneficios de una ciudad linda, una ciudad bella, que en definitiva es el derecho que todos y todas tenemos, digamos. Fede, gracias por estos minutos. Gracias a vos por la invitación. Vamos a terminar el café. Antes que se enfríe. Gracias. Con Federico Fulini, concejal que tiene la ciudad de Santa Fe, hablando sobre la realidad nacional y también al final de la nota sobre lo que es la ciudad de Santa Fe, la realidad que se vive y la ciudad que queremos entre todos, no la de entre los bulevares, sino la que llega casi al límite con Laguna Paiva, con lo que es la comuna de Recreo, por ejemplo, la ciudad de Recreo, perdón. Aquí en este caso, desde el Hotel Hernandaria de Santa Fe, lo recomiendo.